Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. En esta ocasión vamos a explicar los criterios de causa especial utilizados en las cartas de control para variables cuantitativas. Y cuando hablamos de cartas de control para variables cuantitativas, los tipos de cartas se clasifican según el plan de muestreo. Entonces, si nuestro plan de muestreo recolecta datos individuales, las cartas de control disponibles son, entre otras, la gráfica I para datos individuales, MR para rangos móviles, y están en rojo porque este es el set de cartas de control que vamos a mirar en este video. Pero además existe la carta Z de valores estandarizados y las cartas QSUN y EWMA. Si en cambio estamos recogiendo datos de subgrupos, pero con tamaño de subgrupo de hasta 8, las cartas disponibles son X barra, R de rangos. Este es el set que vamos a mirar en este video. Pero además está la carta IMRR, QSUN y EWMA. Y cuando el tamaño del subgrupo es mayor a 8, las cartas disponibles son X barra, S de desviación estándar. Este es el set que vamos a ver en el video, pero adicional se dispone de cartas IMRS, QSUN y EWMA. Recordemos que cuando recolectamos información para plasmar sobre cartas de control, dado que la carta de control tiene que ver con el concepto de estabilidad y la estabilidad está en función del tiempo, tenemos que recoger datos sistemáticos a través del tiempo. Mejor dicho, datos a través de un muestreo sistemático. Entonces, recogemos datos preferiblemente a una frecuencia constante. En este caso ustedes ven que estamos visitando el proceso según el ejemplo cada 30 minutos y cada 30 minutos se llamaría frecuencia y cada 30 minutos estamos recolectando un solo dato. O sea que estamos hablando en este caso de datos individuales. Y en esta diapositiva queremos presentar la forma como deberíamos y podríamos almacenar la información de datos individuales en Excel. Miren, se marca el momento en el que se tomó la muestra y se coloca también el dato correspondiente a ese momento. Se supone que esto es una variable, cada dato debe ser diferente. Cada fila corresponde a un dato individual y dicho dato único representa lo que sucedió en el proceso en ese punto del tiempo. Si vamos a recoger información para subgrupos, pues también lo podemos hacer en forma sistemática, o lo debemos hacer en forma sistemática a través del tiempo. En este caso de la diapositiva estamos yendo al proceso cada 15 minutos, lo que sería nuestra frecuencia de muestreo, pero cada que vamos al proceso estamos recolectando 4 datos. O sea, tenemos un tamaño de subgrupo de 4. Pudiera ser una frecuencia distinta cada media hora, cada 5 minutos y un tamaño de subgrupo distinto de 2, de 3, de 10, de 15. Y lo que supuestamente recolectábamos con el esquema de la diapositiva anterior, lo podemos y deberíamos almacenar de esta forma en Excel, por ejemplo. Noten que cada franja está marcada con un color. ¿Por qué? Porque los 4 datos que están en amarillo
tienen algo en común, y es que todos 4 fueron tomados a las 6 a.m. Esto es lo que forma el concepto de subgrupo. Los 4 datos que están marcados en verde tienen algo en común, y es que fueron tomados a las 6:15. Cada fila corresponde a un subgrupo, y dicho subgrupo representa lo que sucedió en el proceso en ese punto del tiempo. Recomendaciones respecto a causas especiales en cartas de control. Dado que en todo proceso donde controlamos una variable cuantitativa, debemos controlar tanto la ubicación como la variación de dicha variable, siempre debemos construir e interpretar pares de cartas de control. Es decir, no hablar de una sola carta de control, sino en realidad deben ser dos. Una para la ubicación y otra para la variación. Los pares de cartas de control que vamos a estudiar en este video son X barra R, donde X barra es la carta que controla ubicación y R de rango es la carta que controla variación. X barra S, donde X barra es la carta que controla ubicación y S de desviación estándar es la que controla la variación. Y MR para el caso de datos individuales y de individuales, con la cual se pretende controlar ubicación, y MR de rangos móviles donde se controla variación. En cada punto del tiempo a analizar se debe tener en cuenta lo sucedido en ambas cartas, es decir, analizar tanto la variación como la ubicación. ¿Por qué? Analizar las dos cartas me brinda una información más completa y me puede ayudar en mejor forma a detectar qué es lo que ha sucedido. Si lo revisamos con una sola de las cartas, la información estaría incompleta. Siempre revisar ambas cartas. Causas especiales en la carta de control X barra. Entonces aquí es el momento para recordar que la carta X barra se usa cuando los datos son recolectados en subgrupos. Los criterios de causa especial en la carta de control X barra son punto por fuera de límites de control, racha, tendencia, 2 de 3 puntos consecutivos en zona de tercera desviación estándar del mismo lado, 4 de 5 puntos consecutivos en zona de segunda desviación estándar o de tercera desviación estándar del mismo lado. Existen otros criterios de uso menos frecuente que no serán tratados en este material. ¿Y qué sucede? Según el proceso que estemos enfrentando, yo puedo aplicar más o menos criterios de estos. Pero también influye mucho si nuestro control está automatizado o no, porque algunos de estos criterios pueden ser difícil que el operario los lleve manualmente. Bueno, pero en sí, ¿qué sucede cuando se detecta una causa especial? ¿Qué debe suceder? Entonces lo primero es, y esto aplica para todos los gráficos que vamos a mirar, es que una causa especial es el resultado de una prueba estadística que hizo la carta de control. Y cuando hay causa especial, la carta de control nos está diciendo, ojo, ponga mucho cuidado porque el proceso está fuera de control estadístico. El proceso ha perdido la estabilidad en ubicación, si estoy en un gráfico de ubicación, o el proceso ha perdido la estabilidad en variación, si estoy en un gráfico de variación. ¿Qué debe hacer el operador del proceso? Entonces lo primero que hay que entender es que alarma es como una alarma de incendio. Hay que correr a apagar el incendio. Hay que corregir el proceso. Para eso el operario tiene que tener un buen conocimiento del proceso y seguramente también debe tener un buen conocimiento de cómo interpretar la carta de control
y traducir eso a controles en proceso. Pero además de apagar el incendio, se debe hacer una investigación, un análisis de causa raíz para tomar acciones correctivas y que cada vez sea menos probable que el mismo evento suceda de nuevo. Entonces vamos a ver uno por uno los criterios. Bueno, aquí debemos decir que todas las cartas de control que vamos a ver en este video funcionan bajo el criterio de distribución de probabilidad normal. Todas las cartas de control funcionan con el criterio que los límites de control están distanciados de la línea central 3 desviaciones estándar. 3 desviaciones estándar. 3 desviaciones estándar de la variable de la cual estamos hablando. Si estamos hablando de individuales, pues son desviaciones estándar de valores individuales, pero si estamos hablando de promedios, son desviaciones estándar de los promedios. Ese es uno de los errores que se cometen. Las personas nos aprendemos que son 3 desviaciones estándar y entonces a todos los gráficos le metemos la misma desviación estándar. Error, mucho cuidado. Y entonces, para llevar un mejor control, y esto es lo que hacen los software porque les queda más fácil, uno debiera dividir la carta en zonas. Miren, cada zona representa una desviación estándar. Entonces miren, esto es lo que llamamos la zona de la tercera desviación estándar y esta también es la zona de la tercera desviación estándar, pero una está hacia el límite superior y otra está hacia el límite inferior. Zona de la segunda desviación estándar, arriba, abajo, y zona de la primera desviación estándar, arriba y abajo. ¿Qué es lo que se espera que suceda? Siempre la mayoría de puntos van a caer en la zona de la primera desviación estándar. Aproximadamente el 68% de los puntos, pero aproximadamente 34 y 34 de cada lado. En la zona de la segunda desviación estándar deben caer aproximadamente 13.75 en cada uno de los lados. Y ya en la zona de la tercera desviación estándar aproximadamente 1.1% de los puntos. Entonces, ustedes van a ver que debe ser lo esperado que la mayoría de puntos caigan en la zona de primera desviación y que en la zona de primera desviación caigan más puntos que en la zona de segunda desviación y que en la zona de segunda desviación caigan muchos más puntos que en la zona de tercera desviación. Comportamientos contrarios a esto o evidentemente diferentes se van a considerar como una causa especial. El primero de ellos, por ejemplo, miren, es muy poco probable un punto por fuera de los límites de control, por eso se considera causa especial. También puede ser raro que todos los puntos empiecen a caer solo en la zona 1. Bueno, pero debemos empezar mostrando una carta de control que no tiene causas especiales. Y las cartas de control funcionan bajo el supuesto que no hay causa especial. Es decir, que el proceso arranca bien, y la carta ha sido diseñada para que cuando los puntos caen dentro de la carta con un comportamiento aleatorio, que la mayoría caen en zona 1, otras tantas en zona 2 y unas pocas en zona 3, es porque el proceso es estable y porque no tiene causa especial. Entonces, en general, una gráfica de control sin causas especiales va a tener tanto puntos arriba de la línea central como abajo de la línea central.
pero no es que vayan uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo, no, es un comportamiento aleatorio y que no presente puntos por fuera de los límites de control y no presente alguna de las causas que vamos a ver a continuación. Por lo general, en el software Minitab, cuando hay causas especiales, esas se marcan con puntos rojos. Es decir, en el punto donde se cumplió el criterio de causa especial, se cambia a color rojo para facilitar la visualización de la alarma. Nuestro primer criterio de causa especial para la carta X barra es un punto por fuera de los límites de control. Y miren esta carta de control. Efectivamente presenta ese tipo de alarma. Miren, el punto efectivamente está por encima del límite superior. ¿Qué debemos interpretar? Que razonablemente el proceso ha desplazado su ubicación hacia el límite superior. Es decir, que el proceso ya no está donde nosotros queremos que esté. ¿Qué debe hacer el operario ante esta alarma? Pues debe atender la alarma inmediatamente. Acuérdense que es como una alarma de incendio. Entonces el operario debe correr a apagar el incendio, pero su segunda obligación es hacer una investigación, un análisis de causa raíz y tomar una acción correctiva con el objetivo que este tipo de alarma, por la causa que él haya encontrado, sea menos probable de ocurrir. Este es otro gráfico que cumple el criterio de punto por fuera de límites de control. Pero a diferencia del anterior, ya el punto es por debajo del límite inferior. En este caso, la interpretación que se debe dar es que es razonable pensar que el proceso ha desplazado su ubicación hacia el límite inferior. El proceso ya no está donde lo dejamos. Ya el promedio es inferior al valor deseado. Nuevamente, el operario va a reaccionar. En este gráfico se cumple el criterio de racha. ¿Y qué es una racha? Es una serie de puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En este caso, la racha se da por esta cantidad de puntos consecutivos por encima de la línea central. En software como Minitab se considera racha a partir de 7 puntos. Entonces, por ejemplo, miren, 1, 2 todavía no era alarma, 3 todavía no era alarma, 4 todavía no era alarma, 5 todavía no es alarma, 6 todavía no es alarma y en el séptimo marcó la alarma y la siguió marcando porque los puntos siguieron cayendo por encima de la línea central. Digamos que Minitab no permite determinar una racha antes de 7 puntos, pero yo considero que esperar hasta el séptimo punto puede ser crítico en algunos procesos y sobre todo si la frecuencia de muestreo es de intervalos de tiempo largos. Imagínate un muestreo de cada hora, entonces habría que esperar 7 horas para poder disparar la alarma. En ese caso habría, en mi concepto, que reevaluar el criterio. Entonces, si yo diseño mi propio software, yo puedo o recomendaría dar la opción de poder generar la racha con menos puntos. ¿Ok? Bueno, pero ¿cómo interpretaríamos la racha? Entonces, miren, están cayendo todos los puntos por encima de la línea central, por encima de la línea central. Lo que debemos interpretar es que es razonable pensar, y bastante razonable pensar, que el proceso ha desplazado su ubicación hacia el límite superior. Es decir,
el promedio del proceso ya no es nuestro promedio objetivo, sino que está por encima. Si estamos empacando producto, por ejemplo, y controlando el peso, quiere decir que estamos empacando producto de más, muy probablemente. Entonces, racha igual alarma, alarma igual reacción del operario. Y en este caso, ya la racha es por debajo de la línea central. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una serie de puntos consecutivos, todos por debajo o por encima de la línea central. En este caso, todos por debajo. ¿Qué es lo que se debe interpretar aquí? Es razonable pensar que el proceso ha desplazado su ubicación hacia el límite inferior. Si estuviéramos controlando el peso de un producto, estaríamos diciendo que estamos empacando de menos. Si estamos controlando la resistencia de un producto, estamos entregando un producto con menor resistencia de la esperada. Y este es un nuevo criterio que se denomina tendencia. Una tendencia es una serie de puntos consecutivos, todos incrementando valor o todos disminuyendo valor. Cuando todos están incrementando valor se llamaría tendencia creciente y cuando todos están disminuyendo valor se llamaría tendencia decreciente. En este caso tenemos una tendencia decreciente porque los puntos consecutivos siempre están disminuyendo su valor. En términos generales, la tendencia se determina a partir del quinto punto. Miren, este es el primer punto decreciendo, segundo, tercero, cuarto y quinto decreciendo. ¿Qué se debe interpretar? Que razonablemente el proceso se está desplazando hacia el límite inferior. Que no debemos esperar que se salga un punto por fuera de los límites. Que no se ha salido, pero se va a salir. Que debemos reaccionar de inmediato. El patrón que tenemos aquí es una tendencia creciente. Una serie de puntos consecutivos donde cada punto es mayor que el anterior. Esto nos indica que el promedio se está incrementando. Mírenlo aquí. Como es a partir del quinto punto, este es el primero creciendo, segundo, tercero, cuarto y quinto creciendo. Como sigue creciendo, también se marcan en color rojo. ¿Qué debemos interpretar en este caso? Que es razonable pensar que el proceso está desplazando su ubicación o su promedio hacia el límite superior, que debemos tomar una acción correctiva. Este es un nuevo criterio, miren. 2 puntos de 3 consecutivos en la zona de la tercera desviación. Miren, habíamos visto ahora que distribuimos los puntos por zonas, que en la zona de la tercera desviación, en el mismo lado, pues debía caer solo el 1% de los datos, es decir, de 100, 1. Esporádicamente un dato, pero que en un periodo tan corto de tiempo o que tan frecuentemente hayan caído 2 puntos, eso tiene que sonar raro. Entonces miren que la alarma se disparó aquí, porque de los últimos 3 había 2 en la zona de la tercera desviación. ¿Cómo lo debemos interpretar? Que es razonable que el proceso ha desplazado su ubicación, su promedio o su centramiento hacia el límite superior. Que debemos tomar una acción correctiva para volverlo a traer hasta el promedio objetivo. Y este sería el caso contrario. Los 2 puntos de 3 consecutivos en la zona de la tercera desviación, pero en la zona inferior. En este caso, ¿qué interpretamos? Que el proceso ha desplazado su ubicación, pero hacia el límite inferior. Que el promedio del proceso está por debajo del promedio objetivo. Que el señor operario, por favor, reaccione y tome una acción correctiva para incrementar ese promedio.
Este es un nuevo criterio que indica que 4 puntos de 5 consecutivos caen en zona de segunda o tercera desviación en el mismo lado. Mírenlo cómo es que se da. Hemos tomado como referencia los últimos 5 puntos y de ellos 4, miren, 1, 2, 3, 4 cayeron en segunda o tercera desviación. 3 de ellos en segunda desviación y uno en zona de tercera desviación. Entonces, es algo que es muy poco probable que suceda si el proceso estuviera ubicado donde nosotros queremos, en el promedio objetivo. Recuerden que la mayoría de puntos siempre deben caer en zona 1. ¿Qué debemos interpretar? Que el proceso ha desplazado su ubicación o su promedio hacia el límite superior. Que debemos disparar una alarma y tomar una acción correctiva, porque el promedio del proceso en este momento es superior al promedio objetivo. Y este es el caso contrario, donde hay 4 puntos de 5 consecutivos en zona de segunda o tercera desviación, pero en el lado inferior. Miren los últimos 5 puntos: 1, 2, 3, 4 y 5. Y 4 de ellos cayeron en zona de segunda o tercera desviación. ¿Qué debemos interpretar? Que el proceso ha desplazado su ubicación hacia el límite inferior. ¿Ok? Entonces, hasta aquí son los criterios para hacer análisis de estabilidad en la ubicación del proceso mediante la carta X barra. Por favor, pónganlos en práctica. Ahora vamos a mirar los criterios de causa especial en la carta de control R. Recordemos que la carta de control R es para controlar la estabilidad en la variación del proceso. X barra ubicación, R variación. Los criterios de causa especial en la carta de control R. Punto por fuera de límites de control, racha, tendencia. Y existen otros criterios de uso menos frecuente, pero que no serán tratados aquí. Noten que los criterios son menos que los criterios de la carta X barra. Básicamente en la práctica se limitan a estos 3 criterios. Y este es el momento donde debemos recordar que la carta de control R es para subgrupos. Entonces vamos a ver los criterios uno por uno. Aquí presentamos una carta de control R, donde lo que se grafican son los rangos de cada subgrupo. Miren, graficamos los rangos de cada subgrupo y esta es el ejemplo de una carta de control R sin causa especial. No tiene puntos por fuera de los límites de control, no tiene tendencia, no tiene rachas. Y esta es una carta de control de rangos que presenta una causa especial. Esa causa especial es un punto por fuera de los límites de control, un punto por encima del límite superior. ¿Qué debemos interpretar? Que es razonable pensar que la variación del proceso se ha incrementado significativamente, que la variación de nuestro proceso en ese momento estaba por encima de la variación objetivo. ¿Ok? Y van a notar que no vamos a mirar como causa especial cuando el punto está por debajo del límite inferior. Básicamente porque en muchos el límite inferior es el 0 y eso no es posible, pero también porque es poco probable que suceda que la variación disminuya. Pero si fuese el caso, por el límite inferior uno pudiera interpretar que es un error de medición.
En este caso, en la carta de rangos tenemos una tendencia creciente, que es una serie de puntos consecutivos, todos incrementando su valor. Es decir, se ha vuelto sistemático que cada que tomamos una muestra, el rango es mayor que el de la muestra anterior. Y el rango es el representante de la variación del proceso. Es decir, podemos interpretar que la variación del proceso se está incrementando sistemáticamente. Debemos tomar una acción correctiva. Siempre que hay un criterio de alarma que se cumple, debemos tomar una acción correctiva, debemos investigar qué es lo que está pasando. En este caso tenemos una tendencia decreciente, una serie de puntos consecutivos donde el rango medido siempre es menor que el rango medido en la muestra anterior. ¿Eso qué nos estaría indicando? Recuerden que el rango es el representante, el estimador de la variación del proceso. Estaría indicando que sistemáticamente la variación del proceso está disminuyendo. Esto es una alarma, aunque necesariamente no es una mala noticia. Eso es lo que uno quisiera ver. Pero en la práctica, lo primero que uno hace es dudar del sistema de medición. Pero si el sistema de medición está bien, entonces, aunque no debemos tomar una acción correctiva en el proceso, debemos investigar, ¿cierto?, la razón por la cual la variación del proceso está decreciendo. Porque está decreciendo y pareciera que fuera aleatoriamente, que nosotros no estamos controlando esa situación. Entonces sería muy importante que en ese momento investigáramos y pudiéramos darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo diferente que está ocasionando que la variación del proceso disminuya. Este es un ejemplo de causa especial llamada racha. Recuerden que la racha es una serie de puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En este caso la línea objetivo. Y en este caso la racha es por estar encima de la línea objetivo. ¿Qué vamos a interpretar? Que es razonable pensar que la variación del proceso se ha incrementado significativamente. Que el operario debe investigar si hubo algún cambio en lote de materia prima, si hubo algún cambio significativo en la máquina y que eso está ocasionando que la variación del proceso se haya incrementado. Deberá tomar una acción correctiva. Y este sería el caso de racha, pero el caso contrario, por estar siempre por debajo de la línea central. Este nuevamente sería un caso positivo, porque esto nos estaría indicando razonablemente que la variación del proceso está disminuyendo. Entonces es momento para investigar nuevamente qué es lo que estamos haciendo bien para poderlo replicar de manera controlada y sistemáticamente reducir nuestra variación en el largo plazo. Y ahora veremos las causas especiales en la carta de control S. S de desviación estándar. Y recuerden que la utilizamos o recomendamos utilizar cuando nuestro muestreo sea en subgrupos de tamaño superior a 8. Los criterios de causa especial en esta carta son punto por fuera de límites de control, racha, tendencia. Y aquí presentamos un ejemplo de carta de control S donde graficamos la desviación estándar de cada uno de los subgrupos y no presenta causa especial.
Aquí tenemos una carta de control S de desviaciones estándar que presenta como causa especial un punto por fuera de los límites de control. Entonces, ese punto por fuera de los límites de control indica una alarma y debe generar una reacción en el operario del proceso. ¿Qué es lo que él debe interpretar? Que es razonable pensar que la variación del proceso se ha incrementado significativamente. El operario debe reaccionar investigando qué puede haber sucedido, qué puede haber alterado e incrementado la variación y tomar una acción correctiva. Aquí tenemos una carta de control S con una causa especial que se llama tendencia creciente. Puntos consecutivos siempre incrementando respecto al anterior. Desviación estándar mayor que el anterior, mayor que el anterior, mayor que el anterior, mayor que el anterior y mayor que el anterior. Recordemos que la tendencia se detecta a partir del quinto punto, ahí se dispara la alarma. ¿Qué se debe interpretar? Nuevamente, que es razonable pensar que la variación del proceso se está incrementando. Este es el caso contrario, donde la carta S presenta una tendencia decreciente. Es razonable pensar que la variación del proceso se está reduciendo. Entonces, aunque no habría lugar a una acción correctiva, sí hay lugar a una investigación para detectar qué es lo que estamos haciendo bien y tratar de replicarlo y en el largo plazo lograr una reducción de variabilidad. Esta es una gráfica de desviaciones estándar que presenta racha, una serie de puntos consecutivos, todos por encima de la línea central en este caso, lo que nos permite interpretar que la variación del proceso se ha incrementado significativamente, que en este momento la variación real del proceso es superior significativamente que la variación objetivo. Entonces, el operario, investigar y tomar acción correctiva, tendiente a reducir variación. En este caso, la racha es al contrario porque los valores siempre están por debajo de la línea central, que es un caso positivo en el que se interpreta que la variación del proceso se ha reducido significativamente. Y si bien no hay lugar a acción correctiva, sí hay lugar para investigar qué es lo que estamos haciendo correctamente, o qué es lo que nos está saliendo también, porque la variación se ha reducido. Ahora miraremos las causas especiales en la carta de control I, es decir, cuando tomamos datos individuales. Esos criterios son punto por fuera del límite de control, racha, tendencia, 2 de 3 puntos consecutivos en la zona de tercera desviación del mismo lado y 4 de 5 puntos consecutivos en zona de segunda o tercera desviación del mismo lado. Nuevamente podemos decir que existen otros criterios que son menos frecuentes, pero aclaramos que existen. A la altura de esta diapositiva quiero recordar dos conceptos importantes. El primero es que el rango o la amplitud entre los límites de control en la carta I de individuales siempre se espera mucho más amplio que en la carta de control X barra. Pero además, que ya sea de manera imaginaria, porque de pronto hacerlo manualmente sería difícil,
o a través de software de control de piso, de planta o un software especializado en SPC, debemos marcar en nuestra carta de control las zonas y que en la zona de la tercera desviación en cada lado, en cada uno de los dos lados, se espera el 1% de los puntos del proceso. En la zona de segunda desviación en cada uno de los lados se espera el 13.75, 13.75 en el inferior, 13.75 en el superior. Y en la zona de la primera desviación se espera 34% en cada uno de los lados. Este es un ejemplo de carta I, datos individuales sin causa especial. ¿Qué es lo que se grafica? El único valor que se ha tomado del proceso. Esta es una carta de control de datos individuales que presenta una causa especial. Esa causa especial es un punto por fuera de los límites de control. ¿Cómo lo debemos interpretar? Debemos interpretar que puede haber ocurrido alguna o ambas de estas opciones. Primero, que la ubicación del proceso se ha desplazado hacia el límite superior, es decir, que el promedio real del proceso está por encima del promedio objetivo. Y la segunda opción es que la variación del proceso se ha incrementado significativamente. Y esta segunda opción nos recuerda lo importante que es llevar al mismo tiempo un gráfico para variación. Entonces, para salir de esta duda, entonces inmediatamente en este mismo punto del tiempo deberíamos observar qué pasó con el gráfico de rangos móviles. Y aquí tenemos una causa especial con punto por fuera de los límites de control. Y en este caso, el punto está por debajo del límite inferior de control, lo que nos lleva a pensar que puede haber ocurrido alguna o ambas de las siguientes opciones. Opción 1. La ubicación del proceso se ha desplazado hacia el límite inferior, es decir, el promedio real del proceso está por debajo del promedio objetivo. Y opción 2. La variación real del proceso se ha incrementado, está por encima de la variación objetivo. Entonces, esta opción 2 me obliga a que en este mismo punto de tiempo debo observar lo que ha pasado en la gráfica de rangos móviles. Por ejemplo, si voy a la gráfica de rangos móviles y veo que la variación está dentro de lo esperado, debería inclinarme más porque lo que se ha alterado es la ubicación del proceso. Aquí tenemos una racha. En este caso la racha es una serie de puntos consecutivos, todos por encima de la línea central. Esto me lleva a pensar lo siguiente, que la ubicación del proceso se ha desplazado hacia el límite superior. Y nuevamente, ya sea punto por fuera de los límites de control, tendencia, racha y las otras que hemos visto, es una alarma que debe ocasionar una reacción en el operador del proceso. Investigar qué es lo que ha sucedido y en la medida de lo posible tomar una acción correctiva. Y esta es una racha, pero por tener los puntos por debajo de la línea objetivo o de la línea central. En este caso interpretamos razonablemente que el proceso se ha desplazado hacia el límite inferior, que el promedio real del proceso está por debajo del promedio objetivo. Aquí dentro de la gráfica Y tenemos una tendencia decreciente, una serie de puntos consecutivos
donde los valores van decreciendo. ¿Qué podemos interpretar? Que es razonable pensar que la ubicación del proceso se está desplazando hacia el límite inferior. Aquí también yo recomendaría ver si simultáneamente se han presentado o se han cumplido otros criterios de alarma, pero también mensurar que aunque esté ocurriendo una tendencia, que tanto se están alejando de la línea central, si están llegando por ejemplo a la zona 3. Y esta es una tendencia creciente, una serie de puntos consecutivos, todos incrementando valor. En este caso y de manera similar, aunque pudiéramos interpretar que la ubicación del proceso se está desplazando hacia el límite superior, pues hay que analizar si ya salimos de la zona 1, por ejemplo, que nos representaría un peligro, dónde arrancó la tendencia y dónde va en este momento, porque no necesariamente en una gráfica de datos individuales indicaría que hay que tomar una acción correctiva. Es más, es posible que se pueda presentar porque venimos de una acción correctiva. Otro criterio es 2 puntos de 3 consecutivos en zona de la tercera desviación. Entonces miren, ¿por qué se cumple el criterio? De los últimos 3 hay 2 en la zona de la tercera desviación. Y es cuando encontramos el segundo que disparamos la alarma. Esta alarma sí me parece más contundente, por ejemplo, que la tendencia en esta gráfica de individuales. Y nos permite interpretar que puede haber ocurrido alguna de dos opciones. Opción 1, la ubicación del proceso se ha desplazado al límite superior. Y opción 2, la variación del proceso se ha incrementado significativamente. Es decir, estos puntos pueden caer aquí, ya sea porque el promedio del proceso está por encima del promedio objetivo o porque la variación del proceso está por encima de la variación objetivo o porque están ocurriendo ambas cosas simultáneamente. Recomendación adicional: en este mismo punto del tiempo, detenerse y analizar la carta de rangos móviles. En este caso también se cumple el criterio de 2 de 3 puntos consecutivos en zona de tercera desviación, pero en este caso estamos en la zona inferior, la tercera desviación que está por debajo de la línea objetivo. ¿Qué podemos interpretar? Que ha sucedido alguna o simultáneamente ambas de estas dos opciones. Opción 1, la ubicación del proceso se ha desplazado hacia el límite inferior. Y opción 2, la variación del proceso se ha incrementado significativamente. Nuevamente, se recomienda que en este mismo punto del tiempo se analice simultáneamente lo que haya ocurrido en la carta de rangos móviles. Y aunque este es el momento para resaltarlo porque ha ocurrido una causa especial, pues debemos recordar que simultáneamente siempre estamos mirando la carta de ubicación y la carta de variación. Aquí el criterio que se cumple es 4 de 5 puntos consecutivos en zona de segunda o tercera desviación. Mírenlo acá. De los últimos 5 valores individuales, hay 4 que cayeron en segunda y tercera desviación. Esto nos puede indicar razonablemente que ha ocurrido alguna o ambas de las dos opciones ya conocidas. La primera, que el proceso se ha desplazado hacia el límite superior, es decir,
el promedio real del proceso es mayor que el promedio objetivo, o la segunda opción es que la variación actual o real del proceso en el momento de la alarma es superior a la variación objetivo. En este caso también se cumple el criterio de 4 de 5 puntos consecutivos en zona de segunda o tercera desviación, pero en este caso en la zona de segunda y tercera desviación inferiores, lo que nos puede llevar a pensar razonablemente que o la ubicación del proceso se ha desplazado hacia el límite inferior o la variación del proceso se ha incrementado significativamente. Puede estar ocurriendo una de dos o ambas simultáneamente. Y nuevamente recomendamos que se debe observar lo que haya ocurrido en la carta de rangos móviles para ver qué indicación nos da acerca de la variación. Ahora veremos las causas especiales en la carta de rangos móviles. Las posibles causas especiales o criterios de alarma en la carta MR o de rangos móviles son: punto por fuera de límites de control, racha y tendencia. Esta es una carta de rangos móviles sin causa especial. ¿Qué es lo que graficamos? Recuerden, cada punto representa el rango de esa observación y la observación anterior, suponiendo que estamos haciendo rangos móviles cada dos observaciones. Este sería el rango móvil o rango entre la segunda y primera observación, rango entre la tercera y segunda observación, rango entre la cuarta y tercera observación y así sucesivamente. Aquí tenemos una carta de control MR con el cumplimiento de un criterio de causa especial que es un punto por fuera de los límites de control. ¿Cómo lo interpretamos? Esto nos indica que es razonable pensar que la variación del proceso se ha incrementado significativamente. Es decir, la variación real del proceso en este punto de tiempo es superior a la variación objetivo, lo que nos obliga a tomar una acción correctiva. Aquí ocurre una tendencia creciente, es decir, una serie de puntos consecutivos donde el rango o indicador de variación es siempre superior al de la muestra anterior, lo que nos permite concluir que la variación del proceso se está incrementando y debe disparar una investigación y en lo posible una acción correctiva. En este caso, en nuestra gráfica de rangos móviles, tenemos una tendencia decreciente, una serie de puntos consecutivos donde el rango móvil, que es nuestro indicador de variación, es siempre inferior al del periodo anterior, lo que nos lleva a pensar razonablemente que la variación del proceso está decreciendo. Y nuevamente, si bien no amerita acción correctiva porque es algo positivo, sí debemos investigar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que está saliendo bien en ese momento en el proceso para tratar de replicarlo y en el largo plazo obtener una reducción significativa de variación. En este caso, el criterio de causa especial que se presenta es racha. Una serie de puntos consecutivos todos por encima de la línea objetivo, lo que nos está indicando que ya el comportamiento de la variación no es aleatorio y da para pensar razonablemente que la variación del proceso se ha incrementado, que el operador del proceso debe investigar y en lo posible tomar una acción correctiva tendiente a reducir la variación.
Este es el caso contrario donde la racha es porque los puntos están por debajo de la línea objetivo. En este caso también esto sería una ocurrencia positiva porque parece que la variación se ha reducido significativamente. Lo que podemos concluir o lo que nos dice el gráfico es que la variación real está por debajo de la variación objetivo. Entonces, lo que debemos pensar es que esto está ocurriendo sin que nosotros nos lo hayamos propuesto, porque si no la gráfica no estaría diseñada de esta forma. Es momento para investigar qué es lo que estamos haciendo bien, para tratar de replicarlo. Si bien no hay que tomar acción correctiva. Y entonces aprovechamos esta parte final del video para recordarles la siguiente recomendación. Dado que cuando yo estoy controlando una variable cuantitativa, debo estar pendiente de dos parámetros que son tanto ubicación como variación, entonces siempre debemos hablar de implementar pares de cartas de control. Esas cartas van en parejita. X barra con R de rango, cuando tengo subgrupos de tamaño hasta 8. X barra con S de desviación estándar, cuando tengo subgrupos de más de 8. MR, y de individuales, MR de rangos móviles cuando tengo datos individuales. Siempre. La primera para controlar ubicación, la segunda variación. Ubicación, variación, ubicación, variación. En cada punto del tiempo a analizar se debe tener en cuenta lo sucedido en ambas cartas. Analizar tanto variación como ubicación. Algunos incluso se atreven a decir que el orden debería ser mirar primero la carta de variación y luego la de ubicación. Muchas gracias.